faltaba ese, ¿no? Y Pablo ejecuta el proyecto de Bernabé. En ese proyecto podemos decir la disposición de los leyes. Bernabé, hemos dejado a Bernabé yendo, estando en Antioquía, llegando a Antioquía, está yendo a buscar ¿a quién? Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso no había sido cualquier hombre, sino un hombre muy preparado en la parte teológica, era rabino, educado a los pies de Gamaliel, no era cualquier hombrecito, Pablo, era un hombre sumamente preparado. Entonces, Bernabé va a buscarlo para colocarle en el ministerio. Entonces, hay que disponer de obreros, ¿no? Alguien de ustedes tiene que ponerse en la iglesia las pilas para preparar obreros, ¿no? La iglesia madre debe contar de los obreros para enviar. Yo no entiendo casi estas cosas. Ahorita mi hija me ha dicho directamente al programa, hay una pantallita, es más apretar. Yo esta computadora usa como máquina de escribir. Ya no puedo usar borrador, sino ya revolvo y listo. Ese nomás es para mí. Pero más allá que puede dibujar todo aquello. Por ejemplo, los dibujos que han visto aquí son sacar fotos del libro y trasladarlo a la pantalla. Porque de lo contrario hubieras dibujado, hubieras sido una página. ¿No ves? Entonces, otra de las cosas es enviar. La iglesia madre, una vez que tiene preparados, ¿a quién? A los más chacritas no, a los más sobresalientes, a los mejores alumnos del instituto del seminario, deben enviar a los campos, al campo misionero. ¿Para qué? Para que en aquel lugar este hermano o esta hermana prepare también obreros, aliste obreros, para seguir creciendo, ¿no? Luego, la iglesia madre, como en este caso Antioquía, hermanos, Jerusalén era la iglesia madre, ¿no ve? La iglesia Jerusalén es el pueblo o la ciudad donde nace la iglesia. Jerusalén. ¿No? Aquí. ¿No? Jerusalén, aquí llega, es la madre del... Es donde nace en el día de Pentecostés la iglesia. Aquí en Jerusalén, aquí nace la iglesia entonces. Aquí se convierten las 3.000 o 5.000 varones. Jerusalén se ha llenado de creyentes. Pero ahora Pablo ha perseguido y sale la iglesia, hermano, por Samaria, por Judea, por todas lugares, por Chipre, por Antioquía. La iglesia está aquí. Entonces, la iglesia misionera, Jerusalén no quiere ser misionero, porque ellos están siendo el evangelio para los judíos y nada más. Ahora, si los gentiles quieren ser creyentes, hemos dicho que tiene que ser circuncidado, tiene que cumplir las leyes. Es como en la iglesia cuando decir, si quieres ser miembro de la iglesia, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que asistir a la escuela dominical, tiene que cantar lluvia de bendición con los cristianos, himnario, animados, no sé qué himnarios tienen. Todo eso estamos. Vaya, tiene que coger. No.
no nada mal, ¿no? Entonces, por ese hecho, como se predica el Evangelio en Antioquía, este es un lugar gentil, en Antioquía de Siria. Entonces, ahora, ahí están Bernabé y Pablo aquí, preparando pruebas. Esta Antioquía, quiero que sepan, hermanos, Antioquía es la iglesia madre misionera. La iglesia misionera. Antioquía es la iglesia misionera. Que se va a hacer cargo, de Pablo y Bernabé en los gastos. Eso por la iglesia madre debe de apoyar a los misioneros con lo necesario. Es necesario. No podemos enviarle, bueno, a ver, ¿cómo te llamas, hermano? Iván. Iván, ya, el hermano Iván, fuiste nuestro mejor alumno del instituto, el hermano Iván aquí. Yo soy el pastor de la iglesia de Iván. Pues tengo el placer de presentaros a Iván. A ver, ponte de pie, Iván. Tengo el sumo placer de presentaros a ustedes, a mi hermano Iván. El domingo se está celebrando la iglesia de Chicache. Felicidad. Pero su pasaje, su comida, su alojamiento, su vuelta. De eso la iglesia en Antioquía se ha hecho cargo de Pablo y Bernabé durante 2 viajes, 3 viajes. ¿Ya? Durante 3 viajes se hace cargo la iglesia Antioquía de Siria, se hace cargo del aspecto financiero, de las necesidades económicas. Mira, por lo menos ahora no podemos decir, bueno, a ver, atuncito nomás que iban a comer. Ya, hoy día está para el día de mañana tu atún, para allá también, para tu almuerzo atún, para tu cena atún, ya, se lleva eso, pero antes comida, se lleva su incomunda. Grande. Por eso, si ustedes ya han terminado los hechos, estamos viendo Pablo está llevando ayuda social a la iglesia. Está llevando, vamos a decir, está llevando trigo, está llevando cebada, está llevando alguna plata, todo eso, aceite, todo eso está llevando. Está llevando. Va. Eso, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ciclo de la vida de... ¿Cómo empieza la vida pastoral, la vida misionera? ¿Cómo empieza? Empieza de alumno, ¿no? Yo directamente no soy profesor en teología, o sea, de la parte bíblica, sino he empezado de alumno, he sido discípulo. ¿Ya? Después de ser discípulo, me he constituido el maestro. ¿No? He empezado a estudiar, he empezado a aplicar la palabra. Ahora, yo puedo decir, el libro de los Hechos es así, hermanito, amén, visto aquí. Estoy un poco delicado de salud, van a disculpar, no puedes retirarlo más. Punto final. ¿Sí? No, les estoy pidiendo a animar a ustedes, hermanos, por favor. Hagamos que la iglesia se expanda. Hagamos, hermano, que tú seas el misionero, que tú seas la misionera. Dos palabras, mi función es motivar, ¿no? Animar a la iglesia, hermanos. No nos conformaremos con lo que estamos. Nos expandiremos el reino de Dios. Pues la iglesia misionera empieza
hace de discípulo, después de proyectista y también es generoso. ¿Ya? Una vez que envían misioneros, no dice, bueno, Iván, externo de misiones. Ni siquiera le hemos dado para un helado, no está bien. Iván, vamos a decir que tiene bastante fuerte dinero. Pastor, no te preocupes en cuanto al aspecto financiero, pero tampoco podemos decir, bueno, qué bueno, gastamos más lo tuyo. Vamos a decir, y de vuelta a llegar 30, 40 pesos. Entonces ya, por lo menos, aquí están 20 pesos. Es 20 pesos ya, con 10 pesos van a almorzar allá y con 10 pesos van a volver aquí. 10 pesos ha ofrendado, 10 pesos pone para que la iglesia allá también recogemos ofrendas, todo eso. Entonces, los 20 chiquete hemos puesto 20 pesos gastos en cambio misionero. Es así, hermanos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede plantar entonces una nueva iglesia? Porque se puede hacer una nueva congregación es preparando obreros. Hay que preparar obreros. ¿Para qué? Aprenda. Tiene que enseñar la Biblia. Tiene que enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué es Trinidad? ¿Qué es Padre, Hijo, Espíritu Santo? Todo eso tiene que estar preparado. Ahora, ustedes, yo en mi iglesia, por ejemplo, mañana estamos hablando de evangelismo, pero no tenemos un tratado de discipulado. Qué lindo es tener tratado de ustedes. Ustedes digamos que son de una sola iglesia. Entonces, pues, hermanos, el hermano tiene alguna idea, el hermano tiene una idea, las hermanas tienen otra idea, y hacer un equipo de trabajo. Eso se puede enseñar. El ABC del cristianismo. El ABC del cristianismo, primeramente podemos enseñar de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo son estos? Son así siempre, así. Yo el Padre, y van el Espíritu así. ¿Cómo es la cosa? La Biblia dice un solo Dios. Eso entonces eso se requiere tiempo y esfuerzo. ¿No? Esa es responsabilidad que nos ha dado Dios. ¿Ya? Entonces, hay que obedecer la voluntad de Dios. ¿No? Hay que ir no robando iglesias, como dice Pablo. ¿No? Yo no he predicado el Evangelio en iglesias donde yo no he constituido. Él predica a dos iglesias donde él no ha constituido. Colosas y Roma. Colosas porque, no recuerdo el nombre del pastor, llegó a conocer en la prisión a Pablo. Le escribe la carta a los hermanos de Colosas. ¿No? Buscar un lugar estratégico. Estratégico quiere decir que de ese lugar podemos avanzar a otro pueblo. Pablo nunca ha estado en chiquitos pueblos. Chiquititos pueblos nunca ha estado. Siempre ha estado en grandes pueblos. ¿No? Entonces, ¿para qué? Porque en esos pueblos grandes no va a morir el evangelio. Pero en un chiquitito pueblo donde apenas hay 8 personas, ya no hay más. Ahora, no es que no hay que predicar, porque de lo contrario tampoco estuviera escrito la carta a Filemón. Pablo escribe a Filemón, su amigo. Pues también, hermanos, o podemos ver como eunuco de Candace. ¿No ven? Entonces, hay que predicar el evangelio os recomendable en un lugar estratégico, un lugar donde haya bastante población, ¿no?
presentando el Evangelio a personas que prestan interés, que tienen interés en el ¿no? Si no tiene interés en algo, pues, habrá alguna oportunidad. ¿Ya? Después, discipular, confirmar y constituir. ¿Ya? Después, tenemos necesariamente a la iglesia madre. Si dependemos de una iglesia madre, porque si soy yo el predicador del evangelio, en este momento mi iglesia se llama Alfa y Omega, Dios boliviano. Si yo hago que exista una familia en un pueblo determinado, y esa familia empieza a crecer, yo tengo el deber, la obligación de informar a mi congregación Alfa y Omega, diciendo, hermano, hay una familia que se ahora son una multitud que es de nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que les he dicho hace rato, ¿no? La iglesia aquí en Jerusalén solamente están pensando en el judío. Pero ahora Dios no, el mandato de Dios no va a cambiar de su modo de la determinación. La determinación es predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ahora los judíos simplemente van predicando el evangelio en Jerusalén. De esa razón, hermanos, el evangelio, Dios ha preparado la persecución. Y en la persecución ha salido el evangelio de Jerusalén a Antioquía. ¿No? Aquí está Antioquía. ¿No? Ahí. Ahora aquí está la iglesia misionera. Está orando. El Espíritu Santo está diciendo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Oye, ahora, ¿dónde está el orar nomás no podemos, ¿no? Se necesita de algún hermano generoso, ¿no? Y yo soy generoso. Me podía llevar a casa, dejar un poquito y después tener un pegamento y traerlo, ¿no? Es así, hermanos. Entonces, la iglesia nace en Jerusalén, pero la iglesia se expande a través de Antioquía de Siria. ¿Por qué lugares? Por toda Asia. Por toda Asia. ¿No? El segundo viaje, por Europa. ¿No? En el tercer viaje, ¿dónde está Éfeso? Aquí está, Éfeso, ¿no? Por todas estas regiones. Todas estas regiones. Ha llenado con el Evangelio. ¿Todo por qué? Como otra vez más les digo, hermanos, la preparación de la preparación de en capítulo 13, abrirán vuestras Biblias. En el capítulo 13, versículos 1, 1 y 2. Capítulo 13, versos 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca,
ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Los mejores obreros son Pablo y ahora no es que los demás somos los chacristas, sino que había profetas y maestros. Durante todo ese tiempo había una selección dentro de los hijos de Sem, Cam y Jafet. ¿No? Los tres pueblos, los tres hijos de Noé están ahí, aquí, en capítulo 3. Los negritos, el Níger, el Níger, el negro, Níger, el negro. ¿No ve? Simón, el Níger. Ahí, después, los hijos de los jafitas, los de Jafet, los chocos, ahí están los que se han criado con los hijos, juntamente con Herodes. Y los semitas, Bernabé y Saulo de Tarso. Sem, Cam y Jafet están ahí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Es que nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio en todo lugar. ¿De qué vamos a predicar? A veces ya les he dicho, ¿no? Estamos preocupados, no estamos llevando cursos de evangelismo. ¿No? ¿Qué importa es los días? ¿Qué tiempo estás orando, hermano? Pensando en los demás. Pensando en tu hermano, familia, a tu hijo. Ahora sí, orar es una batalla, es una guerra. Y orar no es fácil. ¿No? El diablo quiere destruir, no quiere que seas una mujer, un hombre de oración. No quiere que estudies la Biblia, no leas la Biblia, porque si vas a leer la Biblia, vas a ser un hombre, una mujer preparado. Un hombre, una mujer capacitado. Por eso es necesario, hermano. A mí el director, que es el hermano, me dijo, ya estás todo enseñando en Tateo. Yo podía enseñar muchos años que el Tateo, la ley, que es el tabernáculo, monte de cimiento. Yo prefiero enseñar hechos de los apóstoles, evangelios, humanidades. Y bien de repente me llama pastor, enseñar los hechos. Yo les vengo a enseñar cada año pasado. ¿De qué nos sirve estar salvando? A ver, que tú sepas en qué año ha muerto Pablo. ¿En qué día? ¿En cuándo? ¿Qué día? Lunes, martes, miércoles era ese día cuando lo han chicoteado a Pablo. ¿De qué te sirve? De nada. Si no estamos bien con Dios. Si estamos bien con Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso nuestra salvación es poca cosa? Nos han muerto por mí.
lo han clavado a él, tú lo has clavado. Podemos decir, los judíos lo han clavado, los romanos lo han clavado, nosotros lo hemos clavado. ¿Cuándo vamos a saberlo? Cuando vamos a leer la Biblia. Entonces, si yo le he pagado tan mal a Dios, y él me da la oportunidad de ser su hijo, pues vamos a enseñar cómo posible. Vamos a ser puntuales como han estado puntuales. Ya se ha cerrado el pastor, así ganamos. Entonces, el primer viaje misionero empieza entonces, ¿dónde? Antioquía de. Hay dos Antioquías, ¿ya? Antioquía de Siria siempre parece. Digamos que les pregunto, en qué ciudad ha empezado el campo misionero? Si tú me dices Antioquía nomás, te voy a poner una cruz. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienes que decir completo. ¿Cómo se llama el profesor de libro de los Hechos? Nemesio. Nemesio Gutiérrez, Nemesio Mamani, Nemesio Álvarez, Nemesio Paco, Nemesio Rafael. ¿Quién es? Es lo mismo, ¿no? Antioquía de Siria. Esta es otra Antioquía. Antioquía de Siria. ¿Ve? Eso es. Entonces, de Antioquía ha empezado a Seleucia, Chipre. Chipre ha llegado ahí al lugar de Pafos, después Perge, Antioquía, por Iconio, Lisa, Derbe, Cuerme, y llega a Antioquía de Siria. Ese es el primer viaje misionero, ¿no? Ahora, en cada lugar ha acontecido diferentes acontecimientos. ¿Ya? Primer viaje misionero, capítulos 13 y 14 nos habla de esta vida, hermano. Este puede ser, hemos dicho, en los años 48, 50, después de Cristo. Bajan a Salamina, es decir, Salamina y Seleucia. Y dice que en Salamina anuncian el Evangelio, ¿no? Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, este es el viaje de Pablo, ¿no? Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos. Chipre es una isla, ¿no? Entonces ahí está Salamina y Pafos. ¿Ya? En Salamina dice que anuncian en las sinagogas la palabra, no dice cuántos se han convertido, si había oposición, no había oposición, nada, hermanos. Dice, ¿no ve? Versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Versículo 5. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante, Juan Marcos, por ayudante, ¿no? Entonces, no dice otra cosa, ¿no? Llegan en el mismo Chipre, llegan a Pafos.
Aquí hay un procónsul, un militar romano, llamado Sergio. Pero también hay un judío, mira hermano, un judío que vivía mal, era mago, podemos decir, un brujo. Y de acuerdo a la ley, este judío, Elimas, debía ser muerto, pero no ha sido muerto, ¿no? Si nosotros leemos segunda carta a los hermanos en Corintios, capítulo 6, ahí nos está diciendo que el diablo nos expresa como ángel de luz. Como ángel. Es decir, que el diablo nunca te va a pasar, nunca se nos va a pasar como diablo que es. Se puede transformar, puede juntar, puede cambiar. El diablo nunca le gusta la justicia. ¿Ya? Es el enemigo de la justicia. ¿Por qué? Porque al procónsul Sergio no lo estaba aconsejando adecuadamente. El diablo habla verdades, pero solamente a medias. No habla del todo la verdad, sino habla medias verdades. Él está lleno de engaño y de maldad. Él no quiere que nos le alabemos a Dios. Estamos alabando a Dios. Caminito. Caminito tratando, aleluya. ¿Dónde está alabándole a Dios? ¿Dónde está ensalzando a Cristo? Ese canción. No está alabando a Cristo, está alabando al camino de donde yo voy, a donde iba. De regreso a mi casa. ¿Qué me importa mi familia? ¿Quién no es capaz de odiar su casa, su propia vida, su familia? No es digno de mí. Entonces no quiero decir, no me importa mi familia, sino primero. ¿Ah? Lleno de todo engaño y de maldad. El diablo no es cualquier privilegio. Cuando deben estar echándole al desierto, al abismo. ¿Qué hará el diablo? Se debe seguir. ¿Qué hará? ¿Quién nos ve? De hecho, el diablo maldito. De hecho, al desierto, de hecho, al infierno, al abismo. ¿Qué hará? Queremos ver, para poder hablar con piedad, con entendimiento. Ya, astuto. Échame nomás hoy al abismo. Te estás olvidando de echarme al abismo hoy. De hecho, al abismo, esa. Sí, yo creo que yo pienso que está allá. ¿Por qué no está yendo? Porque, a ver, yo escuché, mi esposa escuché unas radios, ¿no? Yo escuché. Ahí ya lo ha mandado al abismo, le digo, ya lo ha mandado al abismo. Y mañana va a seguir mandándolo. ¿En qué momento se saldrá? Al día siguiente. Se sigue echando al infierno. Esa misma que está orando, esa misma persona me sigue echando al abismo. Se sabe que el diablo del abismo. ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? Por eso, hermanos, eres lleno de engaño. Trastorna.
convierte en orden de prioridades. ¿Cuál es la orden de la prioridad? Que tú seas un hombre santo, una mujer santa, una mujer entregada a Dios, una mujer que lo hace temblar con su testimonio al diablo. Cuando no está fulano, no. Esa es una prioridad. ¿Qué dice la Biblia en Lucas? Dice que nuestro Señor Jesús terminó el ayuno de los 40 días, 40 noches. Los ángeles se vieron y por un momento lo ha abandonado el Señor. Después, los 3 años lo ha seguido a nuestro Señor Jesucristo el diablo. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el sermón de Ena? Llega a Antioquía aquí. Una vez que ha llegado aquí a San Juan, falta aquí, hermanos. ¿Ya? Lo he borrado o qué ha pasado. Está en otro lugar. Este es. ¿No? Entonces el diablo está lleno de todo engaño, ¿no? Lleno de toda maldad, lleno de toda pérdida. El diablo está perdido. Él sabe cuál es su destino. Por eso es que lo dice a nuestro Señor Jesucristo, le dice, los demonios le dicen, antes del tiempo has venido para perturbarnos. Ellos saben, están perdidos. ¿Por qué persisten, hermanos? Tú no quieres que nosotros comportemos el pueblo de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? El Evangelio compensa. ¿No? A propósito, Sergio, cuando ya Pablo le dice, ¿qué le dice? En versículos 10, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar el camino recto del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego. ¿No? Entonces, Sergio ha llegado a preguntar, ha visto que su consejero, parece que este mago era el consejero de Sergio. Y entonces, si era el consejero de Sergio, entonces, pues, él era uno que vivía del Estado. Los ingresos a Chipre, de eso vivía pues este mago. Y ha visto el peligro, si Sergio acepta el Evangelio, entonces ya no le va a dar ese dinero que le daba. De esas razones que
ahorita los de la fiesta de gran poder, ellos saben que ese muñeco que está amarrado con alambres, con tornillos, están llevando. Ellos saben que es simplemente eso, saben. Pero ¿por qué le adoran? ¿Por qué le veneran? Está el asunto financiero. ¿Ves? Los que hacen caretas, los que hacen la matraca, los que hacen la sopa, los vivanderos, los que hacen los sándwiches, las hamburguesas, los que venden la cerveza, los locales después de cada pasante. Ese día circula en La Paz, se mueve cualquier cantidad de dinero. Entonces es dinero. El narcotráfico. Los narcotraficantes saben que ese cocaína le hace daño al joven, a la señorita. ¿Por qué venden? Dinero. ¿No? Cuando todas las personas están, no todas las personas están poseídas por del mal. ¿Ya? Entonces, no todo. Ahora, hermanito, que Dios, yo creo en Jesucristo. Entonces, yo he visto en ese hermanito que se ha hecho, ¿de cómo sabe? ¿De cómo sabe que está orando por él, ese hermanito que está convirtiéndose a Cristo? ¿Qué tiene el diablo? Este pasaje nos enseña que no todos están poseídos del diablo, esto está en serio. ¿Ve? Pero no estaba endemoniado, estaba hijo del diablo, dice a quién le dice, a Sergio, no, le dice al mago, lleno de todo engaño, directo, hermano. Por eso, si tú vas a identificar al enemigo, al diablo, vamos a identificar cuando estamos bien con Dios. Estamos ya visito nomás, creo que este domingo más voy a ir a la iglesia. Eso me han mirado una vez, pasó también, no me lo digo ahora. Así estamos hablando. En mi iglesia nos hemos dividido, les he dicho una vez. El pastor, dividiendo la iglesia. Pues hermanos, ¿dónde estamos? Caucacastanza. ¿No? Los hermanos, por favor. ¿No? En la religión no hay sincretismo. Una verdadera sincretismo quiere decir el diablo con Dios no se puede mezclar. Tinieblas con la luz no se puede separar. Génesis capítulo 1 dice, Jehová Dios Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Elohim vio que la luz era buena. Y llamó a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Entonces, no puede ser, hermano, medianoche, media. No hay, hermano. Tienes noche, tienes día. Tienes tinieblas, tienes luz. En esta vida vamos a tener oposición. No crees que vamos a, por el hecho que estás ahora, Dios, el pastor ha dicho que debo orar, te vas a poner a orar presente la presencia de Dios. Así, hermanos. Yo un día de eso estaba, en las noches siempre me hinco un poquito, unos 15 minutos, así. Y esa vez me he entrado medio así, desanimado, así. Me he orado, después me he levantado, me he dormido. Y me he soñado con mi pastor. Ya hace tiempo murió. El pastor Nemesio me dice, chaqueta ploma, bien vestido con su chaquetita. No, Nemesio, pastor, está raro soltar a mi lado. No le cuento.
nos sentamos, nos miramos, es así. No le contamos nada a Dios. Él sabe. Hablemos, seamos nuestro amigo. Por mi parte, sabe. Antes que la palabra esté en mi boca, tú lo sabes, Señor. Pero si sabes por qué tengo que decir una cosa, cuando nosotros le abrimos los ojos, le hablamos a Él, le contamos a Él. Es otra cosa. Pues no puede cohabitar las tinieblas con la luz. ¿No? Ese es. Entonces, ¿cuál es el liderazgo de Pablo? El liderazgo de Pablo es el capítulo 13, versículo 44. ¿Tiene alguien lee? 13:44. Sí. La palabra de Dios dice, Hechos 13:44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45 más. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto que promueve. ¿Va a ser un verdadero hijo de Dios? Pues, tienes que pasar un momento difícil. Una cosa es, hermanos, una cosa es seguir las pisadas del maestro. Y otra cosa es que seguimos nuestros andares. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, no he venido yo a traer paz, he venido a traer espadas. ¿Ya? Entonces, hermanos, este pertenece sin ahora. Esto es decía. Ahora sí. Ahora, aquí. Estamos en el capítulo 13, ¿no ves? Capítulo 13. Versículos 13. Dice, habiendo salvado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, hermanos, me van a hacer, no está bien, mi pantalla no está bien coordinado. Ya, esto debía de ser más alto. Nos dice que Juan Marcos, ¿de dónde lo ha dejado? De Perge. Ahora, no dice por qué Juan Marcos, jovencito, los ha dejado. He aquí algunas suposiciones. En 13:7 dice que el apóstol Pablo lo ha dejado al mago ciego. Te vas a quedar ciego algunos días. Entonces, eso ha impresionado a Juan Marcos. ¿Qué es eso? Y también puede ser, hermanos, dicen que hasta ese momento Bernabé era más antes nombrado como primerito, después Saulo de Tarso.
A partir de este versículo, Saulo llega a tomarse adelante. El nombre de Saulo va adelante. Se siente Bernabé. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, no, versículo 9, desde ahí es Pablo ya se convierte. ¿Por qué? Dice que puede ser posiblemente, hasta ese momento habían judíos, pueblos judíos, todo aquello, pero a partir de Antioquía, a partir de Antioquía de Siria, ya están entrando al campo romano, porque están el dominio romano. Por supuesto que Jerusalén, Antioquía, todo está dominado por romanos, pero este lugar era de mayor dominio romano. Entonces, por esa razón, puede ser, dice, que Pablo empieza a usar su nombre romano, Pablo, ya no Saulo de Tarso, ya no nombre hebreo. O sea, a partir del versículo 9 se llama ya Pablo, ya no es Saulo de Tarso. Y desde ese momento, Saulo de Tarso empieza a tomar el mando. Porque ¿quién es el que está llamado a ser apóstol a los gentiles? ¿Saulo o Bernabé? Saulo. Entonces, si es Saulo el apóstol a los gentiles, entonces Saulo tiene que tomar el liderazgo. Bernabé sabe eso. Y entonces Bernabé cede. Posiblemente puede ser también Esdras. A mi tío lo ha quitado el liderazgo, porque es su tío. Mamá. ¿Ya? ¿No? Lo acontecido en Patmos con Elimas, hermano. El procónsul Sergio, versículo 7, que anda al ciego, ¿no ve? La predicación del Evangelio a los gentiles, como es Roma, como es judío, y Pablo está predicando, entran a las sinagogas, en la sinagoga de Jesucristo. Jesús es el Cristo. Así. Jesús es el Mesías. Hablaban en las sinagogas. Pero después, en las sinagogas había los que querían hacerse prosélito, un gentil, un prosélito. Pues iban a los que estaban de acuerdo con los judíos, iban a las sinagogas a estudiar a los judíos. Pero entonces Pablo llega y predica el evangelio a todos ellos, sin ninguna diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Los gentiles, con más chancadas, con toda libertad, hermano. Los judíos que no tienen que comer chancho, que no tienen que comer llama, que no tienen que comer conejo, así están, ¿no ven? Pero Pablo le invita, el gentil Nemesio, Pablo le invita a Pablo, Pablito, te invito a un ranchito a la casa, ya se saca su ropa de judío, y no es que vamos aquí, sécate ahí, con esto no va a tratar los problemas. Ahora la Dios. Entonces ya era. Este Pablo está pervertiendo el mensaje así era. Ya no, ya los prosélitos que eran, los prosélitos eran judíos gentiles convertidos al judaísmo. Ya les he dicho, ¿no ven? Pues ¿qué hacían? Un gentil que escuchaba toda la ley con un pie así. La ley escuchaba así. Y aceptaba la ley con un solo pie. Y me pasó órgano masculino que es, pues hay una carnecita de hombre, dicho, ¿no ven? Entonces, esta carne tenía que costarle al gentil. Tenía que ser un judío. Y muchas veces
Entonces dice que estos gentiles eran más celosos que los propios judíos. Entonces ahora ya todo ya estaba arruinado. Ya no hay, Pablo ha dicho, ya no hay circuncisión a los gentiles. Ya no hay. Este Pablo va a arruinar todo. ¿No? Va a arruinar el mensaje. Tanto tiempo, tanto nos ha costado trabajar a los gentiles en un solo todo va a arruinar. Eso es así. Entonces, eso puede ser posible también. ¿Cómo va a predicar a los gentiles el evangelio? Hay riesgos de que el judaísmo quiere relegar, ¿no? Otra de las cosas puede ser que Marcos, como era jovencito, a ver, de aquellos tiempos, hermanos, a ver, en este momento nomás digamos, a ver, vámonos al monte nosotros. Ahorita nos cogemos maleta, a un monte que más o menos no ha entrado gente. Entonces está lleno de tábanos, lleno de zancudos, geniales. Bienvenidos. Inyección de todos los lados, hermano. Es lo que ha pasado también con los, posiblemente ha pasado en allá con Marcos. Ya estaban echándose más adentro. No, esta es cosa grave. Ha preferido volver a la casa. O si no, como era jovencito, ha sentido nostalgias de su mamá. ¿Cómo estará mi mamá? La ha dejado sola. ¿Cómo se encontrará? Y lo deja y este es su sermón de Pablo. Cuando ustedes lean la Biblia, no, tiene que ustedes ver en qué lugar está cambiando. Y usa a veces estas palabras, pero, como, cuando, pues son cambios. Está cambiando de un tema a otro tema, de un asunto a otro asunto. Es como el auto. ¿Ves? El auto. Caja de cambio. Igualitos son estas palabras, pero cuando, porque, cuando esas palabras ustedes tienen que considerar en sus estudios bíblicos. ¿Ya? Aquí, en el versículo 17 nos dice, hermanos, Dios escogió a Israel. ¿No? 17 dice, el Dios de este siglo, no, el Dios de este pueblo, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres. El Dios de Israel ha escogido. ¿A quién? A los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que sea su pueblo. 18 al 21 dice, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia. Entonces, les ha dado una patria, una herencia. Donde fluye leche. Dios levantó una descendencia de quién? Del rey David. ¿Y quién es el hijo del rey David? Nuestro Señor Jesucristo. Israel no reconoció a Dios, no ha reconocido a Jesucristo. Entonces,
cuando estén leyendo la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de sermones. Y tú tienes que saber de dónde a dónde está el sermón. Enseñanza, exhortación, o si no se puede, pues, la narración histórica. ¿Ya? Eso, hermano. ¿Ya? Y del versículo 38 al 41 nos dice, entonces así, saber pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la ley? Esta es la ley. No justifica, no justifica. ¿Y por qué? Cristo Jesús justifica. ¿Por qué la ley no justifica? Porque no tiene sangre. No tiene, si no tiene sangre, no tiene vida. Nosotros somos deudores de vida, porque es lo que ha dicho, ¿no? El día que tú comieres, ciertamente morirás después. Génesis 2, 7, Dios. ¿A quién lo ha dicho? A Chakra Adán. No era Chakra, era súper sabio, pero igual que Salomón, ¿no? Salomón es el hombre más sabio después de lo que el hombre ha caído, el hombre más sabio. Pero también podemos decir el hombre más sonso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha probado. Salomón lo ha probado. El diablo está detrás de todo eso. De los eruditos, ¿no? ¿Saben qué es? Hay una filistea también. El diablo ha hecho que sus trampas. Eso entonces. El predicador debe de seguir un orden. En otras palabras, si no te gusta escribir tu bosquejo, entonces, de tal versículo hasta tal versículo vamos a leer, eso nos habla de esto. De tal punto a tal punto vamos a leer, esto también nos habla, se llama sermón a este es el versículo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Cristo Jesús? ¿Por qué Jesús perdona y por qué la ley no perdona? Porque no tiene sangre, no tiene ley. ¿No? Entonces, en Génesis 2:17 nos dice, el día que tú vas a comer vas a morir. Adán es teólogo de vida. Pues todos sus hijos de Adán estaban muertos, condenados al infierno. Hablaron de fuego. Pero aparte de la ley, como dice Romanos 3:21, aparte de esta sentencia, pues se ha manifestado la gracia de Dios. ¿Qué es? Es que Dios ha dado su vida. Pero estamos aquí
aquí está un cadáver, me ves chupando. ¿No ves? Y aquí está la sangre que tiene vida. El suelo de la sangre de Jesús. Además, con vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Esto tenemos que entender. Que tú vas en la sangre de Jesús, hermano. No tienes por qué desanimarte ante nadie. Una hermana hace ratito ha ido a mi congregación, el albañil, está haciendo unas casas, unas piezas, entonces iba a dejar plátano, porque el albañil come plátano y se refresca. El albañil le iba a dejar. Y le digo, hermana María, ¿cómo estás? Ah, estoy bien, pastor. Solamente estoy renunciando a mi cargo. ¿Cómo le? Estoy renunciando a mi cargo porque no me habían puesto en la lista. ¿Quién no te ha puesto en la lista? ¿Dios? No, pastor. Es la presidenta. La presidenta ha muerto, entonces en la cruz no ve. Un pastor que ha muerto. Entonces, tu trabajo no depende de la presidenta del Señor, o de la sociedad de caballeros, de algún tiempo. Tú dependes de Dios. Si quieres renunciar, presenta tus renuncias a Jesucristo. Si Dios, Jesucristo lo quiere, dentro de todos ustedes, el más pecado de ustedes. Que tengo el privilegio más grande de testificarle. Que me ha perdonado de todos mis pecados, todas mis maldades. ¿Cómo no servirle a Él? Con toda voluntad, con todo lo que tú tienes. Esto se dice. Yo podía seguir siendo pastor, mira, 20 años estudió teología, les he dicho. Yo en mi congregación podía seguir siendo pastor. Tengo fuerzas todavía, podía enseñar, pero que no les gusta. Yo les dije que estudien la Biblia. Hay que leer la palabra del Señor. Me han ganado de elecciones, yo me voy a desanimar, ¿no? Antes estaba metido en mi congregación, pero ahora, mañana voy a enseñar de evangelismo. Al otro domingo me estoy viajando. Hermanos, dale todo. Si Dios te bendice, dale. Como dice, el que hace favor a un pobre, dice, a Dios le prestas. El que hace favor a un pobre, a Dios le prestas. ¿Y Dios cómo te va a devolver? Va a devolver, nos va a devolver cuantificado. Entra, hijito mío, a tu gozo eterno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar esto. Sobre poco has sido bien, entra a tu gozo eterno. ¿No? Entonces, eso, hermanos. ¿Ya? Esto ya hemos hablado. Tienes que estar bien siempre. ¿Cuándo vas a estar bien sentado en la palabra de Dios? Porque tú vas a leer, estudiar. Les he dicho a ustedes, cuando tengas alguna duda, tienes que leer, tienes que tener en tu mente, bien grabado.
bien memorizado. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Tienes alguna duda? Entonces, las cosas secretas, Señor, te pertenecen a ti. Las cosas que no entiendo te pertenecen a ti. Y las cosas que entiendo, esto habíamos hablado. ¿Verdad? Entonces nos preguntamos por qué había cero en Antioquía. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Uno, Pablo y Bernabé habían convocado cualquier cantidad de gente. Todo el pueblo se había ido a escuchar el evangelio que estaba predicando Pablo. Pero ellos no, en tanto tiempo no habían convocado unos cuantos que estaban asistiendo nada más. Pero ahora leamos 44. ¿Alguien puede leer? Hermano, lea, por favor. ¿Cuánto puede leer? 13:44. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad. Ese mensaje a los judíos les ha causado celos. Estos recién han llegado y mira cuánta gente. Entonces, eso no habían logrado los judíos convocar tanta gente. ¿Por qué? Porque ellos estaban concentrados en lo que es importante para ellos. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Tienes que circuncidarte, tienes que saber la ley. Levanta tu pie izquierdo, ahora Dios lo que toda la ley te vamos a repetir, así tienes que escuchar. Todo era en base a sacrificios humanos. Pero cuando el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, es vida. La vida de Dios, ¿cuánto cuesta? La vida de nuestro Señor Jesucristo es infinito. Su costo es N, sin fin. Por eso es gracia. ¿Eso quiere decir que es legal? No. Es que no podemos comprar. Con qué comprar. Y si Dios es tan misericordioso, me regala, pues nos has regalado. Pero, ¿qué dice Juan 3:18? 3:18. Eso también debes memorizar. ¿Qué dice 3:18? Ahí atrás, a ver, ahí atrás las hermanas. Juan 3:18. ¿Qué dice hermana? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Dios. Ya ha sido condenado. ¿Dónde ha sido condenado? Aquí, Juan. Aquí quiere decir 2:17, 18, 3:12. Si yo he comido, entonces como ha comido, al infierno ya está condenado. Pero dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
para que todo aquel que en él cree, gracias, no se pierda, más tenga y le dé. Por eso, hermano. ¿Ya? Saulo y Bernabé, los misioneros debían de cumplir con el llamado, ¿no? 46, 47. ¿Alguien lee? 13, 46 al 47. Léala. Hechos 13, 46, 47 dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hable primero la palabra de Dios, mas pues que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es un sermón textual. ¿Por qué? Está en base a un solo texto. ¿Dónde está? Aquí está. Ha promovido celos. Los judíos llenos de celos. Y dice en el versículo 17, así nos ha mandado el Señor. ¿Ve? Ahí, la primera división, un. Ahí podemos hacer. Así, de esta forma nos ha mandado una orden. ¿Quién? El Señor, Kyrios, el dueño, el que nos ha comprado. Aquí podemos poner A, B, C, ¿ve? Te he puesto para luz de los gentiles. Sigue el dice el texto, luz de los gentiles. Cada quien de nosotros tiene un deber para ser luz. ¿A quién? A los que no conocen a Dios. Es gentil. ¿A fin de qué? ¿Con qué finalidad? A, B, C. Seamos luz. ¿A quiénes? A los que no conocen el Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta el último de la... Este se llama sermón textual. Sermón textual. Y cuando está, digamos, el 48, el 49, el 50, ahí se podemos decir un sermón. Yo ya me he olvidado. Expositivo. Se llama un sermón expositivo. ¿Por qué? Porque hablo solamente, digamos, el primer punto es el 47, el segundo punto es 48 y 49, el tercer punto es el 50. Solo habla en base a esos pasajes. ¿En dónde hay eso? En la palabra de Dios. ¿Cuándo lo vamos a ver? Vamos a leer. ¿Cuándo vamos a leer? ¿Sí lo vamos a leer? Yo, por ejemplo, cuando era soltero salía a cocinar de hijo, salía a cocinar de santa, salía a cocinar de, ¿cómo llama? De casé. ¿No? Salía a cocinar. Me casaba con esa señora, doña Antonia. Eso es una cosa. Esa no es casi buena.
Aunque sea enfermito. Ya tiene. Ahorita te puede negar, ¿cómo estás, mi dulce? No duele. Ah, anda a dormir. Me va a hacer un matecito. Todo es en base a la práctica. Práctica. ¿Ah? Mis hermanos. Ahora ya está volviéndose hermanos. Pablo se está volviendo. ¿No? Ya he llegado aquí. Antioquía, ¿no? Antioquía de Pisidia. Va a ir a Iconio, a Lista Derbe, y después va a volver por Antioquía, por Pisidia, por Perge, y se va a ir a Antioquía, a informar. En otras palabras, si el misionero recibe ayuda vamos a decir, que va a predicar el evangelio a un pueblo de Cristo, pues no termina con que has recibido la ayuda, sino que informar a la iglesia. Hermanos, aquí está la iglesia en la Correnes, aquí está la iglesia en la Checachi, aquí están soldados. Tiene que haber un informe, hermano. ¿Ya? Entonces, Pablo llega a Iconio, entran a la sinagoga, hay una multitud de judíos. ¿No? Versículo 1. Los incrédulos, es así, en otras palabras, hermanos, incitan los judíos, ¿no ven? ¿Qué dice? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, que decir, que a varias sinagogas había en ese lugar de Iconio, ¿ven? Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, buena cantidad. Más los judíos que no creían, excitaron y consumieron los ánimos de los gentiles, los contrarios del evangelio. Va a haber siempre eso. Y ellos se han quedado, no sabemos qué tiempo, pero se han quedado bastante tiempo en aquel lugar, predicando de la gracia de Dios, haciendo señales, haciendo prodigios. ¿Todo para qué? Para que el evangelio se pueda expandir en Iconio. Y cuando el evangelio, como hemos dicho, causa división, ¿no? Entre espadas. Si el evangelio trae división, entonces aquí en Iconio se han dividido el pueblo. Como se han dividido, se levantan contra Pablo y Bernabé, ¿no? Y en Listra hay un cojo de nacimiento, a quien Pablo le sana. Y creen que Bernabé descubre que Pablo es un escudo y lo adoran, lo presentan sacrificios, y Pablo dice, no, nosotros no somos cesados. Y los judíos lo hacen aprender, casi lo matan. Es lo que cuenta en Corintios, segunda de carta a los Corintios, dice, he sido apedreado en camino de peligro, en camino de asalto, en naufragios.
Y en Romanos dice 8, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez. Ninguna cosa que nos separará del amor de Cristo. ¿Qué te puede separar? No nos sentimos. A veces, bueno, ahorita no hemos saboreado el peligro. Alguien cada uno deja sus causa del Evangelio. A las hermanas, el esposo les ha tocado de la casa. Todavía hay algunas damas, por lo que soy evangélica, ¿me vas a votar? Mejor yo no me votamos. Así lo deja. Los hermanos, el sabor del peligro todavía no. Pero hermanos, si este gobierno va a seguir, vamos a ver. Si este gobierno va a seguir, va a ser como en Cuba. En Cuba hay evangélicos, pero hay evangélicos que profesan la doctrina de los hermanos. Hay que, hasta ahorita no hemos saboreado, a excepción de Mercamaya, ¿no? Los hermanos bautistas. Será por esa razón que el evangelio todavía permanece en Bolivia, no sabemos, pero así. Mercamaya han muerto misioneros bautistas. Mercamaya. ¿Ya? Han sido apedreados. El verdadero evangelio necesariamente se predica a riesgo de vida, ¿no? Después de eso, entra Pablo a la ciudad y sale para Derbe. Después vuelve por Listra, por Iconio, y llega a Antioquía. Ya confirma que en todo ese trayecto, hermanos, confirman a la iglesia, exhortan a la iglesia, advierten que tienen que pasar peligros, les constituye ancianos, a los hermanos que saben más la palabra de Dios. Tú vas a guiar, tú vas a visitar a los hermanos así, como líderes, como administradores de la iglesia, en cada lugar. ¿Ya? Pasando por Pisidia, Pamfilia, predicaron el evangelio, descienden, navegan a Italia y van a Antioquía dando un pequeño informe, y el día martes vamos a hablar del concilio de Jerusalén. Porque aquí hermanos, en Asia se han convertido ahora multitud de gentiles, también multitud de judíos. Entonces ahora los judíos están calientes, podemos decir. Estos gentiles que se han convertido ahora, a todos estos hay que circuncidar. Y tienen que guardar la ley. Tienen que cumplirla, tienen que hacer las costumbres de nuestros ancianos, de nuestros antepasados. Entonces, ahora, en capítulo 15, dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no guardan la ley, no pueden ser salvos. ¿No? Eso no. Es que no se puede mezclar, hermano. Aquí la muerte de Cristo es por la vida de Cristo que es por gracia, no gracia. Gracia y fe. No solamente tenemos que creer, nada más, que nuestra deuda ha sido clavada, ha sido pagada en la cruz. Y en la ley hay que hacer.
Tú tienes que hacer. Ya, si estas, si me ha hecho equivocar. En la ley, si no haces, no puedes alcanzar salvación. Ahora, la ley era como una cadena, por decir, que tienes que dar tu diezmo, tienes que amar a tu prójimo, así. Tienes que guardar el sábado, así. Pero aquí hay una ley, hermanos, no codiciarás. No codiciarás. El cangrejo ha codiciado, ya no ha entregado toda la ley, ya no sigue. El hermano ha amado a su prójimo, el hermano ha amado a su papá, el hermano ha guardado la ley, el sábado no ha observado las leyes, por haber codiciado no ha arruinado todo. Por eso. Pero aquí, no. Posiblemente, hoy día nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente orar. Padre, perdóname. Ir creciendo. ¿Ve? Entonces, Dios los bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. Para que no me pregunten, me lo apagaré. Así es, hermanos. Hay que apagar. Bueno, si sigue grabando no me interesa. Bueno, hermanos, ¿han terminado de Hechos de los Apóstoles o no? ¿Han terminado por lo menos terminado de leer Lucas? Porque ya no nos falta mucho tiempo. Ahora, decir que, porque, ¿cómo es posible que en este momento no lo hayas terminado? Porque ahorita, tras haber terminado de leer el libro de Lucas, entonces, el doctor Lucas habla de nuestro Señor Jesucristo, que es hijo de tal fulano, por esta razón, por esta causa. Ahora había muerto, había hecho este milagro, ahora ha muerto, ha resucitado, se ha ido a los cielos. Para poder decir eso, necesitas leer. ¿Lo lees? Si no lees, me canso. Bueno, se lo recogerá. Bueno, ¿hay alguna pregunta o no hay nada? ¿Nada? Bueno, ha sido un placer que el día de mañana tengan un bonito un bonito domingo. Mañana yo estoy enseñando en mi iglesia acerca de crecimiento y después de eso, en la tarde tenemos actividades, hay que visitar una congregación. Yo me voy a declarar en feriado, entonces me voy a ir a la casa. Está escribiendo un pequeño comentario sobre Romanos y Gálatas. Entonces, voy a seguir escribiendo en él. Estoy escribiendo alrededor de 80 páginas. Estoy corrigiendo ahorita, en este momento estoy corrigiendo
el capítulo 2. Voy a entrar al capítulo 3, ¿no? Entonces, mañana yo creo que voy a estar en eso. Dios los bendiga, pues. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas en la fe, que todos los bendigas. No te vemos con nuestros ojos, Padre, pero tus hechos, Señor, son tan tangibles. Has perdonado nuestros pecados, has perdonado nuestros pecados. Ayúdanos, Padre. Ruego que tú nos guardes de tu espíritu, de todo peligro de tu mal. También nos instes a poder meditar en tu palabra. He hecho, Señor, el esfuerzo necesario para poder animar a mis hermanos de que puedan meditar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, atención a la lista. Yo no soy bueno para llamar lista. Por favor, ¿qué fecha es? 7. 7. A ver, tiene que ser capitán. Iván. Presente. Ever Calderón. Janet Calderón. ¿Qué ha pasado con Ever? Irma Campos. Ya no viene. Ya, esto hay que. Orulo Sensales. Juan Marcos Hinojosa. Orulo también. Ya. Doris Mamani. Presente. María Isabel, por si acaso. Felipe Marta. Presente. Mario Masi. Orulo también. Elisa Mina. Robert Quispe. Presente, pastor. Laureano Quispe. Osvaldo Quispe. Dame será. Celia Tarqui. Celia Tarqui. ¿Qué pasó? ¿Te estabas durmiendo? Julio Tola. Bueno. Benedicta Tola. Y Miriam. Hinojosa. Orulo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4. Ya. Ya. Ahora está mal. Bueno, espero que los 4 bolivianos lo hayan cancelado. Ya. Voy a cobrar. ¿A quién te puedo cobrar los 4 bolivianos? Dirección. Al director. Sí. Y al director nos va a decir que es 8. A ver, los que han leído, a ver, ¿qué tal les va a hacer el comentario? No han leído. Bueno, estos son resúmenes, no lo que les muestro, ¿no? Pero lo demás, lo que está aquí, ya es un poquito más explicado, ¿ya?